Muy buena tarde, mis queridos intercesores 24 horas. Que la paz de Jehová, que sobrepasa todo entendimiento, llene, sature nuestros corazones y que sin importar lo que sea que estemos viviendo o que estemos pasando, podamos mantenernos dentro de esa esfera de paz y de amor y de luz que el Señor nos da. Dios les bendiga mucho. Eh, si en este video lloro o se me quebranta mucho la voz, pido excusas porque realmente desde anoche estoy bastante tocada por el Espíritu, porque he estado percibiendo la cortina en el cielo o los cielos de bronce o de hierro o esos estorbos que están en el cielo perturbando las oraciones de los santos. Yo sé que hay días donde el bloqueo para poder orar, sé que hay días que las ganas de querer hacerlo, sé muy bien que a veces las palabras no salen, que los pensamientos no ayudan, pero sé también que es algo que tenemos que hacer y que tenemos que vencer. La palabra habla de la corona incorruptible en Apocalipsis. Y la corona incorruptible es aquella que se le dará a los que pudimos vencer todos los obstáculos que se nos presentaron en nuestro caminar y en ese querer caminar con Dios. Sabemos, lo hemos aprendido, lo hemos leído, lo hemos sabido porque lo experimentamos diariamente, que esta naturaleza carnal, que el cuerpo, la parte física de nosotros no quiere tener que ver con el espíritu y no quiere comprometerse, no quiere rendirse al espíritu. Sabemos que el día de la muerte, que inminentemente va a venir, el cuerpo va a volver de donde fue tomado a la tierra y Él lo sabe. Sabemos que nuestro espíritu va a volver al Señor de donde fue tomado y el espíritu lo sabe y anhela volver ahí al lugar que le pertenece con el Señor, con Dios, al su Shekinah, su aliento de vida. Pero nuestra alma es aquello que se forma entre la unión del cuerpo y el espíritu en el momento de ser formados. El alma es donde se va a ejecutar el juicio, porque con nuestra alma nosotros estamos diciendo quiénes somos y cómo estamos marcados. Yo no sé si estemos listos para saber o para entender que en el principio la palabra dice, cuando dice Génesis, en el principio, esa palabra, esa frase, en el principio, embarga un millón de cosas que ni siquiera podemos entender y que la Biblia finalmente un poco más habla de ello en Apocalipsis, cuando nos deja saber que habían ángeles que se habían creado primero que nosotros y que ahí en el cielo había toda una majestuosidad y que había en el cielo un montón de cosas que nosotros no conocemos, arcángeles, serafines, querubines, una corte celestial, unos ancianos, una cantidad de personas, de entes, de seres vivientes que salieron del mismo Dios, que Él mismo creó con un propósito y que muchos de ellos se rebelaron contra el Señor y que incluso quisieron llegar a ser Dios, ocupar ellos el lugar de Dios, un lugar que no les corresponde y que no podían llenar, pero de alguna manera se corrompió y se halló maldad en uno de ellos, en Luzbel. Cayó de la gracia del Señor, fue expulsado. Todo eso en el principio, conforme a la Biblia nos lo relata en Génesis, por medio de Moisés en visiones, seguro lo recibió. En el principio. Todo eso fue en el principio. La creación del mundo, el universo y lo que existe está contenida en esa frase, en el principio. La palabra sigue diciendo que estos ángeles fueron expulsados a la tierra y dice que en algunos lugares de la tierra se sujetaron o se llevaron a prisión algunos seres vivientes como algunos ángeles, algunos, el leviatán, ¿cómo se llaman? Los titanes, que nosotros los conocemos en la Biblia con otro nombre. Bueno, y una cantidad de criaturas que fueron sujetas, algunos en el fondo del mar, en otros en los abismos, otros aquí, allá, etcétera. Entonces, nosotros también leímos en la palabra, que la palabra dice que los hijos de Dios, o los hijos de los hombres, perdón, que los ángeles vieron a las hijas de los hombres y las consideraron hermosas y se allegaron a ella y tuvieron hijos con ella. La palabra dice que son hombres de renombre que hasta hoy se nombran o que se habla de ellos. La mitología griega los toma como semidioses por tener esta naturaleza angélica y humana. Ellos, ya sabemos cómo la mitología griega asemeja toda esta historia de una manera
la verdad, literariamente deliciosa. Entonces, nosotros, usted y yo, tenemos el genoma de Dios, tenemos el espíritu de Dios, tenemos el cuerpo que fue tomado de la tierra, tenemos el espíritu que mora en nosotros, que es el espíritu del hombre, pero nosotros estamos marcados por una genealogía. Este contenido, este estuche, esa iniquidad que marca a la persona, también viene de ángeles. Y desafortunadamente viene mezclada con ángeles que fueron desterrados del cielo porque se fueron contra Dios. La Biblia nos enseña que los que tuvieron una visión y una revelación con ángeles, los ven y los ven con formas como lo que nosotros vemos como animales. Hay ángeles que tenían la imagen como de un perro, águilas, serpiente, bueno, y todo lo demás. El león, la oveja, el carnero, en fin. Lo cierto es que Dios percibe, ve, conoce, sabe cuando mira a una persona con qué ángel está cruzado, con qué ángel, qué línea de iniquidad viene en él. Y esa línea de iniquidad nos empuja a unos comportamientos que tal vez nosotros no podemos entender. Esa línea de iniquidad, que también es angélica y viene desde el principio, nos aparta del Señor. Por eso era necesario que Jesús cayera como nosotros y naciera como un hombre, como nosotros hicimos. En el jardín del Edén estábamos cerca a Dios, en la presencia de Dios, constantemente con Dios, y nosotros pecamos. Tuvimos una muerte y un nacimiento donde se nos dio un cuerpo y se nos expulsó de la presencia y del jardín del Edén. Asimismo, Jesús tuvo que salir de la presencia del Padre directa, tuvo que morir a la divinidad, despojarse, soltarla, morir a ella y nacer como un hombre. Al nacer como un hombre, como en él lo que venía era la esencia como nosotros la teníamos antes, no corrompida, pero sí la tierra y todo lo demás, nuestro Señor Jesús nos es modelo y nos enseña que en nuestra voluntad y en nuestra esencia van a haber tiempos donde nosotros no vamos a querer orar por más o sea, una parte de nosotros va a querer, lo va a anhelar, pero otra parte no lo va a querer. Y hay una parte que va a querer rebelarse contra Dios y todo lo que signifique Dios. Y hay otra parte que va a querer acercarse al Señor. Nos está mostrando que en nuestra naturaleza hay una parte del varón que quiere sujetarse, que le fastidia y le hastía hacer las cosas que los hombres hacen. Maltratar a una mujer desde su psiquis, desde su esencia, desde su persona, considerarla inferior y menos y maltratarla porque la palabra dice que somos iguales, coherederas del reino, y nadie que maltrata a su hermano con una naturaleza siquiera en normalidad se siente bien. Los pleitos, las peleas, las riñas, las contiendas, la rabia, las disensiones, la maldad que se le hace a otro. Una persona en su estado natural la resiente, no la quiere, no se siente bien, porque entiende que es como un daño a sí mismo. Pero nosotros tenemos que hacernos conscientes de que tenemos una naturaleza que quiere ir en contra de Dios. Hoy nuestro Señor Jesús pagó el precio por nosotros. Él fue a la cruz y dijo, no, yo voy a llevar el peso de ellos porque el Padre así lo determinó, porque Él vio que era la manera de cambiar nuestra naturaleza. Pero no solamente la naturaleza espiritual, era la forma de cambiar la naturaleza en nuestro cuerpo, esa inclinación a pecar. Era la manera de cambiar la inclinación en nuestra alma que estaba corrompida y llena de inmundicia, a hacer lo malo e ir contra Dios. La palabra dice, ustedes han sido rebeldes desde el principio, resisten al Espíritu Santo y así como ustedes sus padres. La palabra dice que Dios vio, esos versículos los repetimos constantemente aquí porque estamos en etapa de formación y seguramente no nos podemos olvidar nunca de ellos, porque tenemos que estar conscientes de que nosotros tenemos que luchar y que tenemos que vencer. Esa corona incorruptible de la que yo te hablo, que está en Apocalipsis, dice que al que venciere el Señor le dará el llevar la corona incorruptible. Pero la corona incorruptible se logra cuando tú vences a esos malos apetitos que están dentro de ti, a esa inclinación a hacer lo malo. Ya yo sé que yo necesito, mire, su cuerpo, su alma, su espíritu necesita la palabra. Necesitamos la palabra. Necesitamos la palabra más que el aire.
Necesitamos leer, comer, meditar y absorber la palabra de Dios más que que la misma agua. Necesitamos la palabra y el aliento de Dios en nosotros para poder vivir, para poder combatir esa naturaleza que se ha mezclado con tantas cosas de perversidad. Necesitamos entrar a la palabra para que Cristo nos sea revelado. Necesitamos conocer a Cristo para que Cristo nos revele al Padre. Necesitamos conocer al Padre y al Hijo para poder llegar al Espíritu Santo. Necesitamos, y mira, es una cosa impresionante. Yo tengo semanas buscando cómo yo te explico, cómo yo logro explicarle la necesidad que tenemos de leer la palabra de Dios. Quiero explicar por qué es necesaria la relación con Cristo. Quiero explicar por qué es necesaria la relación con el Padre. Quiero explicar por qué es necesaria, imprescindible la presencia, la comunión, el acercamiento al Espíritu Santo. Pero no encuentro la manera de hacerlo separando al uno del otro, porque al final del día uno nos llevan a otro. El leer la palabra de Dios es alimento. Dice la palabra que aún en nuestro hueso la iniquidad, la maldad se nos metió tan adentro. Y dice que la palabra es medicina para nuestros huesos. El leer la palabra fervientemente, tomarla, un versículo, repetirlo, nos lleva a otro y a otro y a otro y a otro. Y las piezas se van organizando como cuando uno coge un cubo y comienzas a darle vuelta y comienzas a darte cuenta que este color es completo y las fichas y que hay que moverlo aquí, que si lo mueves allá, y él se va develando. Y la palabra tiene una dinámica parecida. Entre tú más la anhelas, entre más la buscas, entre más la deseas, ella más te habla, más se abre, más te quiere, más te abraza, te sana, te restaura, te levanta, te vivifica, te revela al Padre, quita la oscuridad de la mente, quita la estructura de pensamientos terribles. Ella te ayuda a vencer. Yo sé que hay días que te vas a levantar y no vas a querer orar. Sé que hay días donde yo misma me quedo en la cama y digo, Dios, ¿qué te digo? Mi mente está que no sé nada, no sé qué hacer, pero hay estrategias. Hoy quiero decirte que he estado meditando y preguntándole al Señor cuál es la dirección que Él quiere para Intercesión 24 horas y que yo pueda ser sensible a su voz y no solo escucharlo, sino también seguirlo. Que me ayude a no ver los obstáculos o las cosas que se presentan, sino que me ayude a ver el camino. Aclárame para dónde yo voy, para no perderme. Y estaba viendo a una mujer maravillosa que el Señor levantó y a unos hombres increíbles. Y entonces me encuentro en estos días de buscarlos y de ver de su vida, cómo ellos, cuando empezaron un ministerio, cuando comenzaron a conocer al Señor, nunca pensaron que su vida iba a ir donde iba. Y cuando murieron no sabían que aún después de muerto la palabra de Dios a través de ellos iba a seguir marcando generaciones. Ellos no sabían que esa pantallita que se llama televisión, como hoy esta cámara, y como muchos se levantan para señalar y decir, mírala, ahí está ella buscando cámara y buscando no sé qué cosa. Como alguien como Kathryn Kuhlman puede tener una predicación donde muchos años después de ella haber muerto, de ella sale poder. Y es el poder del Espíritu Santo. Cómo escuchar la historia de David Wilkerson me hizo llorar desde ayer hasta hoy. Y tener una sensibilidad tremenda de ver como un hombre que jamás pensó que su vida iba a llegar allá, un hombre simple de un pueblo, de un campito, llegar a impactar una ciudad como Nueva York. Yo vivo aquí y ver cómo Nueva York también se está desangrando hoy con otros problemas, tal vez un poco de pandilla, prostitución, la droga está acabando con esta nación, cómo la gente se está alejando de Dios de una manera tremenda cuando Estados Unidos creció, porque este país se acercó a Dios un poco, porque lo tuvo en su constitución, porque lo tuvo en sus escuelas, y luego ver cómo lo que está pasando con esta nación, ver lo que está pasando con Panamá. Yo vine muy triste de lo que yo vi, lo que yo percibí cuando mis pies pisaron Panamá y a la gente que conocí. Digo, Señor, ¿cómo yo puedo ayudar a esta gente? Y ciertamente vengo y en la dirección que estoy recibiendo veo a esta gente y yo veo a Kathryn Kuhlman decir, no es posible
obtener absolutamente nada sin la presencia del Espíritu Santo. No es posible obtener absolutamente nada ni hacer ningún cambio que realmente valga la pena sin que el Espíritu Santo guíe y dirija, y necesitamos para eso una relación con Él. Yo pregunto, ¿cómo relacionarte con alguien que no ves? ¿Cómo relacionarte con alguien al que aparentemente no puedes tocar? Veo como esta mujer alcanza una relación tan íntima con el Espíritu Santo que ella lo llama su amigo y habla de él como una persona, y se volvió celosa de quién es él, al punto de no permitir que se le blasfemen y que se le atribuyan cosas que no tienen que ver con él. Veo y empiezo a ver esta mujer que se movía en el Ministerio de Sanidades, que ciertamente es uno de los que más ruido hace, pero también era una intercesora tremenda, revelando verdades que solamente una mente que ha pasado por un nivel de luz puede entender, porque son simples y enredan. Veo como Kathryn Kuhlman sigue hablando de lo que en un principio yo misma no encontraba una palabra para explicar: cómo es necesario leer la Biblia y volverla a leer y seguirla leyendo. Yo les he dicho, soy 100% creyente de que la palabra de Dios es un ser viviente y que tiene una voluntad, y que no se le revela a cualquiera sino a quien quiere. He entendido que la palabra de Dios no es un libro común de conocimiento vago o un conocimiento al que tú puedes acceder solamente porque quieras o porque lo lees o porque lo entiendes. He entendido que la palabra de Dios es una persona a la cual, como una persona a la cual tú debes convencer de que mereces, de que en verdad eres un depósito para. Y que esa palabra sin revelación te es muerte, pero esa palabra revelada es vida, y es vida no solo para ti, para muchos, para tu familia, para tu casa entera, para tu linaje, para tu nación. He entendido que verdaderamente la palabra, como les dije, revela al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y en ese proceso de nosotros acercarnos y meternos en una intimidad tremenda con el Señor, vamos adquiriendo salud en nuestro cuerpo. ¿Qué te aqueja hoy? ¿Un cáncer, lupus, artritis, artrosis? Dolores en el cuerpo que no puedes explicar, que los médicos hasta ahora no te dicen nada: un cáncer, un SIDA, una hepatitis. No sé, pero yo sí sé algo. Entre más usted se sumerja en la palabra de Dios, más sanidad usted va a alcanzar. Yo sé que leer la Biblia y al inicio es complicado, pero yo sé que leyendo la Biblia y apropiándote de esos versículos de que son vida y salud a nuestro cuerpo, medicina a nuestro cuerpo, la ansiedad, la tristeza, el dolor, la rabia, el sufrimiento desaparecen. Y no por arte de magia, desaparecen de una manera que son recuerdos que ya no duelen, son recuerdos que ya no golpean, son ansiedades que ya no te cargan. Te ayudan a vivir en paz, a que las lágrimas ya no sean de dolor ni de sufrimiento, sino unas lágrimas como las que yo me veía desde la madrugada hasta hoy, que no te causan dolor, solamente te limpian hasta que te drenan el dolor, la tristeza, la frustración. Son lágrimas que simplemente salen y tú dices: no sé por qué lloro, pero no me siento mal, solamente entiendo que tengo algo que recibir y no sé cómo entregarlo. Y el Señor me va a ir llevando a donde yo tengo que llegar. Veo personas como como William Branham, un hombre ignorante, un hombre que no tenía letras, un hombre incluso un poco tartamudo, un hombre simple de campo, a que el Señor llama desde que nació marcado para esto, y que dice, cuando el Señor le dice: prepárate porque te voy a llevar a hacer esto y esto, y él le dice: Señor, pero es que no creo que me vayan a escuchar porque soy un hombre ignorante, simple, no tengo educación. Y el Señor le dice: tú simplemente no contamines tu cuerpo, no fumes, no bebas alcohol y mantente limpio, porque yo te voy a utilizar y necesito que la vasija esté limpia. Y ver a este hombre, incluso de pequeña estatura,
predicando la palabra y teniendo la revelación donde el Señor le revela el corazón, el alma de una persona, y que la persona reciba esa sanidad. Es tremendo ver cómo Dios se mueve en una persona que en cosas simples se dispone. Ver cómo David Wilkerson fue un hombre que fue criado en un hogar cristiano, educado por papás cristianos, que salió de un hogar como el Señor quiere que cada uno de nosotros salga, y que este hombre reciba palabra y enseñanzas de parte de sus abuelos, de su familia, y que esté en una congregación con una esposa virtuosa cristiana que le ayude en el ministerio y no les tropiece, entendiendo incluso que el día que ella está programada para dar a luz su hijo, él tenga que estar en la misma fecha en otra parte simplemente porque él no lo contempló, y ella entender que el propósito de Dios es más grande y que es necesario que él esté ahí. Veo en este hombre dejarse guiar por la dirección del Señor y entender que todo lo que pase no es por él, es porque Dios así lo quiere, y entender que rendirse y decir no es por mi capacidad, no es por mi discurso. Ver a este hombre criado en un hogar cristiano con principios, en su edad adulta, ya es casado con hijos, con un ministerio firme, siendo un pastor de una iglesia en un pueblo de Estados Unidos llamado Wisconsin, diciendo: ¿qué hago aquí perdiendo el tiempo enfrente de este televisor? Me es necesario quitar esto y dedicarle las horas que paso aquí haciéndome mi reset. Usted sabe que somos adultos, llega un momento del día donde te abruma el día. Los niños, el trabajo, la esposa, el esposo, la casa, la necesidad, la mente, los hermanos, qué sé yo, el trabajo. Y necesitamos una pausa activa, le llamo yo. Y su pausa activa era con el televisor, cuando ya la jornada había terminado, para ver programas adultos que no son contenidos para niños. Y dijo: tú sabes que debería dedicar estas horas a leer la palabra y a orar, más que a este televisor. Pero él no quería. En su cuerpo y en su alma él no quería dejar su televisor. Era lo único que hacía para él. Y le pide unas señales a Dios ridículas que me dejan ver la humanidad. O sea, por eso quiero invitarlos a ver estos contenidos, donde él puede reconocer que aunque él sabía que era una necesidad y que era una petición válida y que venía de su espíritu y también en parte de su alma, realmente él no quería hacerlo. Y le dice a Dios: bueno, yo voy a poner un anuncio en el periódico para vender el televisor. Si es verdad que tú quieres que yo ocupe estas 2 horas también en orar y en ver este horario, en orar y ver la palabra, leer la palabra, meditarla, entonces yo voy a poner el anuncio, y antes de tanto tiempo una persona va a venir y me va a comprar el televisor por el precio que yo le dé. Él nunca pensó ni siquiera en un precio. Él dijo: en un periódico, usted me va a decir que en mediodía me van a venir a llamar. Y puso el anuncio, y la mujer le dijo: bueno, pon el anuncio, porque yo realmente lo que veo es que tú no quieres dejar tu televisor. Y él dijo: bueno, yo ya le puse una señal a Dios. Ella se puso a reír y le dijo: bueno, veremos qué el Señor hace. Y resulta que cuando ya le faltaba un minuto para terminarse el tiempo, él feliz porque se podía quedar con su televisor, una persona llama y le dice: aló, disculpe, ¿usted tiene un televisor a la venta? Y él se queda: sí. ¿Cuánto cuesta? Y que él no pensó, sino que él dio un número descabellado tal vez. La persona le dijo: listo, yo paso por él. Y dice: pero espérese, usted no quiere venir a ver primero el televisor, si le gusta, si es realmente lo que usted necesita. Y él dijo: no, yo tengo el dinero y ya yo voy para allá, se lo pago en efectivo. Y él dijo: Dios mío, mire, después de que ese hombre entregó ese televisor, comenzó a invertir ese tiempo que antes veía televisión en orar y en leer la palabra, hubo una transformación impresionante en su vida y en su ministerio. Ese hombre impactó esta ciudad, Nueva York y Estados Unidos de una manera tremenda. Y yo, sin saber, he pasado por ese proyecto, he pasado por eso que Dios impulsó a través de este hombre, de David Wilkerson. Me impacta ver y tener que testificar de un hombre que marcó mi vida desde muy pequeña y aún después de muerto también. De ver lo que él era antes de conocer a Cristo y verlo cuando llegó a Cristo. De ver cómo cambió
tantas costumbres y quitó tanto tiempo de otras actividades para dedicarlo a la lectura de la palabra. En la madrugada era sagrado. Él construyó en su casa algo que llamó aposento alto. Y ahí iba a orar todos los días en la madrugada. Y yo no sé cuántas horas de la madrugada oraba, porque muchas veces a las 6, 7 de la mañana, cuando uno iba a buscarlo, a tocarle la puerta, él estaba en el aposento alto orando. Y decía, desde aquí yo puedo imponer mis manos a la ciudad. Desde aquí yo puedo orar por todos. Y, ¿sabe? Vimos salir poder de ese Señor. Lo vimos imponer manos y sanar. Lo vimos tratar de cambiar una ciudad tremendamente marcada por el infierno. Lo vimos ir al consejo distrital de ese pueblo y Dios usarlo para que hasta hoy ahí las sesiones del consejo se inicien con el Padre Nuestro, alabando a Dios. Dios lo bendijo, incluso dejando un legado donde el Consejo Distrital de Buenaventura, el salón de reuniones se llama Salón Distrital Stalin Ortiz Gutiérrez. Nosotros vimos cómo ese hombre fue transformado por el poder de la palabra. Y fue a punta de sacrificios, de tener que enfrentarse con él y con las cosas que había hecho buenas y malas en su vida. De tener que poner su vida como la luz del alba. De tener que venir y reconocer delante de su esposa, de sus hijos, de una congregación, de un pueblo, lo que él hacía en secreto y que aparentemente nadie sabía, o lo que la misma gente callaba para no tener un conflicto con él. Vimos a un hombre que tenía una pistola desde que yo era niña. Yo vi a mi papá siempre con una pistola en un revólver en su cinto o ahí en su cuarto, y verlo decir por mucho tiempo: un día yo voy a soltar esta arma y me van a ver con mi Biblia en la mano. Un día yo voy a hacer esto. Mi papá no era un maleante, era un hombre bien, un hombre ejemplar. Pero por la violencia de la ciudad donde nosotros nacimos, él se acostumbró a tener su arma, algo para proteger a su familia. Y la soltó. Aún siendo concejal, ya no andaba con un arma en la mano. Yo quiero llegar simplemente a decir que estos compromisos con la intercesión, ese compromiso con Dios, al final es un compromiso contigo mismo. Yo no sé cuál es tu lucha. El sexo, la droga, la violencia, unas herencias generacionales terribles, unas cadenas que parece que no se rompen, enfermedades, vicios, bajas pasiones, cosas que en verdad yo no nombro, no porque me crea pura, sino por otros, para que la gente ahora no se sienta ofendida y aludida. Toda la basura que usted sabe que se hace por ahí. Y usted tiene que comprometerse con usted. Usted tiene que comprometerse con usted mismo. Usted tiene que entender que todo este proceso, si usted no se compromete, Dios no va a bajar del cielo para hacerlo por usted. Usted tiene que comprometerse con usted mismo. Usted tiene que vencer diariamente. Usted tiene que vencer diariamente. Diariamente usted tiene que tomar su cruz y ir y caminar. Hoy no pudo orar. Bien. Pero hoy, ahorita, en media hora, en 2 horas, en 15 minutos, yo voy a estar de rodillas. ¿Y usted sabe qué? Mi tiempo de oración, ay, qué lindo. Mi tiempo de oración, yo lo voy a hacer. Arrodillado, no diciendo nada, pero yo me voy a arrodillar ahí. Mi tiempo de oración, yo me voy a tirar ahí en esa cama, a escuchar alabanza, a buscar una prédica, a buscar la palabra, a que se me repita un salmo hasta que me canse. Pero ese tiempo a mí no me lo va a robar nadie. Yo misma no me voy a estafar, no me voy a violentar yo mismo. Y los cielos han de ser abiertos para usted y para su casa. Y esa transformación va a venir. Quite sus ojos de su marido, de su mujer, de sus hijos, de todo el que esté torcido y malo. Venga usted a la presencia para que usted se llene tanto que cuando su esposo la sacuda con violencia física, verbal,
incluso con indiferencia. Lo que salga de usted sea un fruto del Espíritu Santo, amor, dominio propio, poder, benignidad, gozo, paz. Para que cuando usted vea a su hijo que está en la calle perdiéndose, usted no caiga en ansiedad, en tristeza. Para que cuando usted vuelva a coger un cacho de marihuana en la mano, la droga, las pastillas a las que nos hemos vuelto adictos, la del dolor, la del dormir, la de la ansiedad, la de no sé qué, toda esa química la balancea el Señor, toda esa química la balancea la palabra. Usted pueda venir y decir, esta es la pastilla que me voy a tomar. Usted sabe que la pastilla que yo voy a escoger es la medicina a mis huesos, a mi cuerpo, a mi alma, a mi espíritu, la palabra. Y tome esa píldora en su mano y comience a declarar la palabra, la palabra, la palabra. Señor, yo sé que no es esta pastilla, eres tú. Y en su momento me vas a dirigir para que ya yo no me tenga que tragar esta pastilla, sino que yo me pueda seguir tomando la medicina que realmente me aprovecha. Mire, la única medicina que existe que usted puede consumir y que le sana absolutamente todo. Mire, usted se la puede tomar para el cerebro y le sana la mente, le sana los pensamientos, le sana la nariz, le sana el olfato, le abre la visión espiritual, le abre la mente de Cristo. La única medicina que usted se toma para la úlcera y le sana el estómago a totalidad y de paso le va sanando el corazón, los sentimientos, los odios, los rencores, los resentimientos, se llama la palabra de Dios. La sangre de Cristo, el Señor Jesús, la presencia del Señor Jesucristo, la presencia del Padre, del Hijo, y todos ellos se llevan con uno. Busque a uno y usted lo va a encontrar a los demás. No importa con quién usted se meta, con la palabra, con el Señor Jesucristo, con el Padre, al Espíritu Santo, el uno nos va a llevar al otro. Porque ellos son uno al final. Y usted va a encontrar el día donde Dios le va a decir, ok, ya no es necesario que te tomes esa pastilla, sigues tomando la que te di desde el principio. Va a llegar un momento donde usted tiene que mirar ese bendito cacho de marihuana y decir, qué porquería, qué cosa que huele asqueroso, qué cosa que sabe tan feo, qué vergüenza que la gente me vea la pobreza y me vea como un mendigo, como un tipo o como una mujer que tiene tanto problema emocional, que necesita tanto amor, y yo aquí pegado a esta basura alucinando, dañando mi cuerpo y causando vergüenza en toda parte. Usted no se da cuenta el asco y el fastidio, la repulsión que causa ver en la calle a una persona fumando, así sea un cigarrillo, a un asqueroso, una asquerosa en un parque público, metiéndose esa mierda, dañándose la cabeza y dañándole la cabeza a todo el mundo. Usted no sabe lo terrible que es vivir en una casa donde usted sabe que hay una gente que se encierra a fumar marihuana y a meterse una cantidad de droga. Usted no sabe lo que hacen los traficantes con usted. Usted no sabe todavía que esa droga le muelen hasta huesos de muerto, de gente, de animales, de todo, que a esa porquería le meten ladrillo, le meten químicos que ni siquiera son para el cuerpo humano, porque no le interesa, son sus enemigos, están endemoniados, eso es un arma de Satanás para acabar con usted. Aquí en Nueva York lo vemos con mucha constancia. Gente, usted ve un tiempo que aquí se alborotan los locos, cada vez que aquí les da la gana de probar una droga, cada vez que aquí les da la gana de meterle otra basura para enviciar más y mejor a los niños y a la gente, entonces usted ve la gente loca, vuelta una basura en la calle. Gente que se va a una casa. Mire, yo no voy a hablar de esas cosas ahora. Quiero decirle, yo misma lo voy a contar como testimonio. Hubo un tiempo de mi vida, no hace mucho, no fue hace muchos años, fue hace poco, donde yo tenía ataques de ansiedad, no sabía que eran ataques de ansiedad, el corazón se me aceleraba, que yo creía que me iba a dar un infarto, o se me desaceleraba, que yo creía que me iba a dar un infarto, y estaba ansiosa y estaba tan frustrada y mirando mi vida y diciendo, Dios mío, ¿qué es lo que yo he hecho con mi vida? ¿Para dónde cogió mi vida? ¿Qué es esto? Y fui al médico 3 veces, pero de verdad pensando, en una me tocó irme caminando con Charlize, porque no tenía quien me la cuidara, y me fui caminando sola hasta el médico me quedaba como a 10 minutos caminando, y me fui caminando, y en el camino me fui entregándole mis hijas al Señor. Ese camino me hizo darme cuenta de lo que verdaderamente era importante para mí, y pidiéndole a Dios que me dejara tener una muerte buena, y que cuando yo me muriera, Él se encargara de mis hijas, que yo sabía que Él era el papá, que Él era el amigo, que Él era el que las iba a llevar. Y usted sabe que cuando yo llego allá, esa fue la 3.ª vez que fui por ese ataque.
de pánico. La doctora me dijo, ¿sabes qué tienes? Tienes ataques de pánico, tienes ataques de ansiedad. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a dejar que esa situación te mate o vas a resolver el problema? Ella, dentro de su expertise como doctora, me dice, ¿tú sabes cuántas mujeres yo recibo aquí diario con lo mismo que tú? Y a la tercera, cuarta, cuando me vengo a dar cuenta, o están tiradas en un hospital, que están paralizadas o que están con muertes cerebrales o hechas un desastre. Y el motivo de su problema desaparece simplemente porque se va y las abandona. Te vas a dejar matar. Suelta eso. Y yo la escuché. Ella me dice, mira, esos son tus electrocardiogramas, tu corazón está bien. Pero yo había tenido ese incidente también cuando me dio el COVID. Cuando me dio el COVID, mis pulmones no respondían, yo me estaba ahogando. Y el médico me dijo, mira el examen dice que tus pulmones están en 98%, ni siquiera te puedo poner la máquina de oxígeno. Sin embargo, lo voy a hacer porque es una enfermedad nueva, no la conocemos y no sabemos qué está pasando. Y tú tienes todos los síntomas, te estás ahogando. Y me trajo la máquina de oxígeno. Y yo recibí sanidad divina ese día. Y también la recibí ese día que la doctora me diagnosticó y me dijo eso. Yo me vine para mi casa otra vez caminando. Le dije, Señor, lo que yo tengo no lo voy a resolver con el médico. Lo voy a resolver contigo. Ayúdame. Desde ese día hasta hoy me siguen llamando para terapia psiquiátrica, para psicólogo, para darme pastillas. Pero usted sabe una cosa, ¿sabe qué era? Yo seguía rebelándome contra el propósito que Dios tenía para mi vida. Yo seguía no dejando que el Señor me preparara, seguía razonando. Y desde ese día hasta hoy el Señor me ha venido tratando, que hoy yo soy la líder de intercesión 24 horas. Es un programa donde solamente tenemos 2 meses, ya estamos caminando para 3. Y el Señor me llevó a Colombia con un propósito de ministerio. Y me llevó a Panamá con un propósito de ministerio. Y me trajo aquí a Nueva York nuevamente con un propósito de ministerio. Y yo he visto la gloria, he visto la gracia y he visto al Señor trabajando. He visto los ángeles desatados trabajando a mi alrededor. He visto la gracia y el favor de Dios. Me he visto en procesos de transformación. ¿Usted cree que es fácil tener tantos años con una boca que habla mal y tener que corregir la forma como se habla, la forma como se dice, la forma como se expresa, comenzar a someterte a cosas que consideras derrota, comenzar a morirte muchas veces y en un momento llegar a entender que necesitas morirte y preguntar, Señor, ¿a qué más me tengo que morir? Yo sé que va a doler, va a ser horrible, pero ayúdame, necesito resolver este problema, es que no puedo seguir así. Yo no quiero marcar mis generaciones con maldición, yo no quiero afirmar maldiciones en mi casa. Y el Señor me ha ido mostrando, mire, una cosa lleva a la otra. Por favor, en el nombre de Jesús, no deje sus tiempos de devocional. No es por mí, es para usted. No abandone su hora de oración en el día. No abandone su hora de oración en la noche. Al contrario, intensifíquela. Ahora vamos a comenzar en el ministerio de intercesión o en el grupo de intercesión 24 horas a ver a los generales de Dios. Hay muchísimos. Pero para este sábado y el próximo vamos a ver la historia de David Wilkerson. Vamos a comenzar a ver esa historia y a traer enseñanzas y a traer cosas que aprendimos de eso. Porque yo espero en el nombre de Jesús que esa unción y esa dirección que el Señor le dio, Él haga con cada uno de nosotros y que nosotros verdaderamente impactemos los países donde vivimos, las naciones donde estamos, donde nacimos, y que nosotros en verdad podamos llegar a ir y ayudar a sanar la tierra, porque esa es nuestra obligación. La intercesión es fundamental, es crucial, se necesita, pero también la acción, y necesitamos activarnos en todo. Lloro al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo en este momento, Señor, para que donde quiera que estemos, Dios mío, nunca se apague el fuego que tú has avivado en este momento. Permite, Dios mío, que en verdad podamos ver y disfrutar de las bendiciones celestiales con que nos has bendecido ahí en esos lugares celestiales conforme a Cristo Jesús, Señor y Dios nuestro Padre amado. Bendito Espíritu Santo, guíanos, pero no solo nos guíes, danos esos ángeles que nos lleven en el camino y que no nos permitan quedarnos por ahí en una cueva donde nos parezca mejor, sino que nos lleve al destino que el Señor nos ha revelado, el destino que el Señor nos ha dado. Ay, bendito Espíritu Santo.
Tú conoces las personas por las que te oro que están en el grupo, que no se afirman y que cuando las vi no vi depósito en ellas, Señor. Padre Santo, Espíritu de Dios, sangre de Cristo, por favor. Oro por lo que me has dado, Señor. Oro por mí misma, Dios mío, para que me ayudes a seguirte con obediencia. Oro por mi casa para que te sirva y te honre, Señor. Oro por la casa de cada intercesor, Dios mío, pidiéndote el tiempo de la visitación sea este. Oh, Espíritu Santo, ayúdanos en el nombre de Jesús. Amén.